Lo escucho, Roberto, al ministro. ¿Lo convenció? Sí. ¿Está más liberal de lo que estaba antes? A ver, yo no escuché un plan económico en general. O sea, escuchamos metas, pero eso se tiene que lograr con un plan. Por ejemplo, que vamos a hacer en materia de política monetaria. Se hablaba de reducir el déficit o poner orden, pero no sabemos cómo. No se habló de bajar el gasto, subir impuestos, lo que sea. Acá hay varios puntos que a mí me parece que yo escuchaba. Primero, la recuperación económica. Atención que hoy el nivel de actividad económica está, según el EMAE, que es un indicador para la gente, ¿no? Que anticipa el comportamiento del Producto Bruto. Está por debajo de febrero de este año. Perdón, del año pasado. Sí, del año pasado. El año pasado. Y todavía no terminó de recuperarse ni siquiera con los niveles de marzo. Está por debajo de los niveles de noviembre del año pasado. Inflación. Sí. Es cierto, lo que él muestra como inflación o éxito es esto. Lo que baja la inflación. Esta es la inflación desde el 2002 para acá. Siempre pasa esto. Tenemos subidas, picos, caídas. Pero cada vez estamos más arriba, digamos. Claro, pero estamos cada vez más arriba. Ahora, él me dice, bueno, bajamos 18 puntos respecto al año pasado. Sí, pero yo muestro este otro. Los últimos meses estamos en un escalón del 4. 4% mensual, tasa acumulada, es 60% anual. Y además a eso hay que agregarle la inflación núcleo, que es la que miramos los economistas. Para la gente se le sacan ciertos productos que tienen mucha volatilidad, tarifas de servicios públicos, etcétera. Eso está en el 4,9% mensual. Eso es proyectado desde 77%, casi 80%. O sea que a mí me parece que, y no explicó la gran expansión monetaria, que está más o menos en el 70% cuando uno toma los agregados monetarios. Eso es lo que se está viviendo hoy en materia de inflación. ¿Así es difícil resolver la inflación? Y sin un plan económico, con un déficit fiscal como de 9,5 puntos de producto. Matías. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que me parece que el ministro fue sumamente claro en todos los aspectos que abordó Roberto. La verdad que yo no comparto. Yo estaba mirando un poco la inflación del último trimestre del 2019, que se comportó de una manera bastante parecida a la del último trimestre del 2020. Y lo que sí, obviamente, pasaba a finales del 2019 era, por ejemplo, que Roberto decía que el plan de Alberto Fernández iba derecho a una hiperinflación. No solamente no sucedió, sino que bajó la tasa de inflación. Lo que está claro es que la manera de determinar el curso de acción de la política económica de este gobierno, obviamente no comparte los conceptos que Roberto tiene. Pero centralmente me parece que hay un dato de lo que dijo el ministro que queda claro, que a diferencia de lo que pasaba hasta el 10 de diciembre del año pasado, del 2019, la política económica se define en la Argentina, no se define más afuera. Y eso es absolutamente central, porque parte del desastre que nos dejaron tuvo que ver, y no sé si recordás, cuando Argentina en el 2018 fue a pedir la escupidera de un día para el otro, en mayo del 2018, porque empezó la corrida cambiaria, cerró con el fondo y el plan se lo armaron en Washington. Y no es un tema menor, porque lo que está planteando el ministro, que lo que hay que cuidar es a la gente. Digo, y como objetivo central, cuando vos escuchás el plan para las tarifas, cuando vos mirás la variación de las inversiones que se esperan para adelante, y lo que pasó con lo que nos habían prometido entre el 2015 y el 2019, que terminó siendo todo al revés, evidentemente el plan que hoy tiene el gobierno es un plan consistente para la realidad que vivimos hoy. Hubiera sido imposible que vos tengas un resultado muy distinto, sí. La verdad que después de un año de gobierno, que estén echándole la culpa a los 4 del año anterior, me parece ya se les va a acabar en algún momento el argumento. A ver, tampoco es que le dejaron a Cambiemos la economía impecable. Tarifas de servicios públicos que se pudieran haber aumentado de otra manera en el momento de Cambiemos, eso está, es para el debate, por supuesto. Y yo he sido muy crítico en su momento de la política económica de Cambiemos.
pero dejaron un déficit, un gasto en tarifa de servicios públicos y subsidios económicos de 5 puntos del producto. ¿Mm? Y ahora están atrasando. Cristina Macri. Cristina lo dejó. Y además recordemos que con el famoso tema de desacoplar los precios internos e internacionales, se dejó de producir gas en la economía interna y hubo que empezar a importar barcos de gas que salían el doble de lo que hubiese salido. Pará, déjame terminar. Nos consumimos 10 millones de cabezas de ganado, los consumimos los trenes. Entonces... y los últimos 4 años te consumiste a los argentinos. No sé si te diste cuenta, pero perdón, disparaste la pobreza, disparaste el desempleo, hiperendeudaste el país. Habíamos dicho que no íbamos a interrumpir, ¿no? Está bien. No, pues te digo. No, hacer larga. Si respetamos la regla, No, dale, ningún problema. A ver, vos quiero decir que en los últimos 4 años, la Argentina viene de una larga decadencia. ¿Sabes cuál es el problema que tienen ustedes? O el gobierno, no te meto a vos porque vos no tenés las decisiones. Es que no pueden hacer lo que hicieron en los otros 12 años, porque los precios de las commodities no están en el nivel que tuvieron para hacer la fiesta de consumo que hubo en ese periodo. No, pero eso es una competencia de... ¿Cómo que no? Bueno, está bien, pero... A ver. No, lo que pasa es que ustedes pero yo lo que te invito es que... aprovecharon 12 años de precios de commodities récord para hacer populismo. Y entonces dejaste todo el gasto público, subiste el gasto público de 30 puntos de producto a 47 y ahora no tenés forma de... Quedamos que no nos hemos interrumpido, pero... Sí. No, bueno, dale, ahora... Para que uno pueda contraargumentar. Sí, lo que te digo, que me parece que es central entender es, cuando yo hablo de la gestión anterior y te lo engancho con este año de pandemia, te digo, mira, Argentina recibió un país que estaba en una crisis y sobre esa crisis tuvo lo que equivale a una catástrofe natural que en vez de durar un día, lleva durando un año entero. El conjunto de herramientas, el kit de herramientas que la Argentina tuvo para enfrentar esta pandemia fue mucho más reducido que nuestros vecinos. Y por cierto, mirá cómo se expandió la base monetaria en Chile, 107%, en Estados Unidos, 52%. Todos los países recurrieron a un conjunto de herramientas. Argentina no pudo recurrir a las mismas herramientas que nuestros vecinos, sencillamente porque a Argentina nadie le presta nada, básicamente porque la dejaron en default. Y a cambio de la deuda que tomaron, no hicieron absolutamente nada, no hicieron una escuela, no hicieron una ruta, no hicieron absolutamente nada. Argentina perdió el crédito cuando llegaron ustedes. No les prestan una moneda ni siquiera antes. Pero, fueron en Roberto, 2015, pará. El presidente le pidió al fondo que le deje de prestar al alcohólico, que le deje de dar alcohol al alcohólico. ¿Cuánto terminaron pagando por YPF? 9.000 millones de dólares. ¿Cuánto vale YPF? No vale nada. Pero no digas esa burrada. No, ¿cómo que no? Por favor. Pero hicieron lo mismo. ¿Pero cómo vas a comparar un precio de un activo hace 10 años contra...? La realidad es que le terminaste pagando una torta. Bien, y Mercado Libre vale el doble. Para no me interrumpas. Bien, bueno, al Club de París no le terminaron pagando una torta de guita. ¿Sí o no? ¿No perdiste un montón de juicios? ¿Sabés por qué se tomó la deuda en Cambiemos? Para pagar la deuda que no habían pagado ustedes. Pero eso es una barbaridad. ¿Cómo que no hace las cuentas? Están los datos. Bueno, a ver, claramente una de las cosas que no sucedió... Ahora, otra parte fue para financiar el gasto, ¿eh? Claro, otra parte fue para financiar el gasto. Y hablando de eso, vos hablabas respecto de la parte del gasto que se destina a subsidiar tarifas. Lo cierto es que hay menos de 2 puntos que se destinan a subsidiar tarifas, pero me parece importante entender el criterio, para que nos entiendan en casa. La pregunta es, si te va a subir más el sueldo que la luz, si te va a subir el sueldo menos que la luz. Si llegar a fin de mes te va a costar más o menos laburo que antes. Y la idea de este gobierno es que llegar a fin de mes sea más fácil, no más difícil. Porque cuando vos acá en la ciudad de Buenos Aires, la luz se multiplicó por 19, el gas se multiplicó por 9, el agua se multiplicó por 3 y los salarios por 2. Entonces, claramente hay una decisión de no castigar a quienes más destinan de su ingreso justamente a pagar los servicios. Bueno, eso es lo que dejó Cristina Kirchner con el atraso tarifario. Por eso hubo que corregir parte del problema. Ese problema... Reventando... Bueno, no, es que la pregunta es... Pará, déjame a mí. Sí. Vos me podés decir, se hizo mal, macanudo, pero el problema... Pésimo. Es que el gobierno anterior fue Gelbar. Y digamos que Cambiemos fue Celestino Rodrigo, ¿sí? O sea, destapó la olla del lío que... O sea que Cambiemos fue Celestino Rodrigo. Tuvo que destapar la olla del lío que dejó Gelbar, obvio. ¿Y cuál fue? El del gasto público que subió 47, es bueno saber de 30 a 47 de puntos. Futuro. Está bien. Le quería preguntar, el ministro, me parece, hizo
Una de definición importante con respecto a confluencia en una tasa entre 25 y 30%, digamos, de las variables. Sí. Le quiero preguntar si eso es factible. Y dos, dijo, entre el acuerdo del fondo y vivir con lo nuestro, fue muy categórico el acuerdo del fondo. A mí me parece que la posición del ministro es una posición que lo que está expresando es la búsqueda de equilibrios que sean sostenibles en la Argentina, no de construir equilibrios que duren 25 minutos. En ese sentido, él está buscando un sendero, por eso él dice tranquilizar la economía, justamente para correr la discusión de cosas que no nos terminaron llevando a nada en nuestra historia. Lo que vos viste hoy, digo, el gobierno sentándose con el campo, el gobierno sentándose con los sindicatos, el gobierno sentándose con los empresarios el día de mañana, es justamente un poder ejecutivo que está buscando coordinar, pero no aislado de medidas. Digo, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto muy importante. Hay 1.200.000 personas que van a dejar de pagar impuestos a las ganancias en Argentina. Y eso se duplicó en los últimos 4 años. Hasta 150.000 pesos se va a dejar de pagar impuestos a las ganancias. Y eso, por supuesto, que te muestra un sendero, un camino. Este gobierno eligió cobrarle a 12.000 personas que tienen muchísimo, y la Reta de la Ciudad eligió cobrarle 1,2% a los consumos que todos los que tienen una tarjeta de crédito emitida en la ciudad realizan. Son dos formas de distribuir los costos de la crisis. Y está claro que no pensamos igual. A ver, los de acuerdo de precios y salarios, puedo remontarme, por ejemplo, a la tregua de Martínez de Oz, que fue eso, sentar en la mesa a sindicatos y a empresarios, sé que están haciendo lo mismo que se hizo en el proceso, por ejemplo. O es otro acuerdo de precios y salarios, fue la época de Alfonsín. Yo creo que si vamos a la hemeroteca y empezamos a revisar acuerdos de precios y salarios, vamos a encontrar 3 millones y todos fracasaron. Y hay un libro, no sé si lo leíste, que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. Y te muestra todos los ejemplos. Lo peor fue lo de Diocleciano, que había pena de muerte. Nunca funcionó eso. Digo, porque... No, pero los programas de convergencia sí... Pará, déjame terminar. Israel funcionó. A ver, vos querés hacer lo mismo que se hicieron a lo largo de 4.000 años, que fracasó, y en la Argentina fracasó 3 veces. Eso es una chicana no es una chicana, pero no interrumpas, sé respetuoso de lo que hablamos fuera de cámara, y que nos pidieron de la producción. Dale, ¿sí? Porque si no, después me mandás el WhatsApp diciendo me equivoqué de columna. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver? No, bueno, te digo porque haces una cosa al aire y después haces otra. Pero, bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Dale, porque yo no te recuerdo tus errores, que son infinitos. Sí, soy humano, por eso, obvio. Ahora, vamos de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en empresarios y sindicatos. Oye, no toques el costo, los precios, vos, qué sé yo. ¿Y qué va a pasar con el déficit fiscal? ¿Cómo lo van a corregir? ¿Cómo van a financiar ese déficit? ¿Con qué? O sea, eso es fundamental para que funcione. Claro, porque si van a emitir, como emitieron la otra vez, que tiraron 2 billones de pesos al mercado por cada 100 pesos que ¿Pero qué financiaba... alternativa planteás en el contexto de un desplome de la economía global? No interrumpa de nuevo. ¿Qué plan hay? Pueden hablar, pueden dialogar. ¿Haces un monólogo? Entonces, no soy Tato. No, ¿qué querés que haga? No, pero escuchame una cosa. Yo te estoy diciendo que... Vos me estás citando un conjunto de frases ocurrentes. No estás hablando de un plan de gobierno. No son frases ocurrentes. Que ustedes no tienen un plan. Pero te lo acaba de decir el ministro. ¿Cuál es el plan? No dijo ningún plan. Pero sí, a ver, Matías, sí. ¿Y cuál es el plan? Vos hiciste una entrevista en donde repasaste desde la necesidad de llegar a un acuerdo con el fondo, con un plan económico planteado en la Argentina. Un modelo de presupuesto que un solo guarismo dijo, para subsidio de tarifas, 1,7 puntos del producto. No 5, 1,7 puntos del producto. Inflación, objetivo, 29 puntos. Habían dicho también que íbamos a 60, terminamos en 36,1, ahora se va a buscar una inflación objetivo de 29. Sobre esa inflación se buscan tratar de coordinar, y aparte me parece que lo que planteaba Guzmán es muy inteligente respecto de un mecanismo de coordinación de expectativas. No está diciendo que los fideos no suben a partir de mañana, que es lo que dice el libro ese de los 4.000 años de control de precios que no funcionaron. Bueno, pero que eso es lo que fracasó. Yo no creo que vos puedas combatir la inflación martillando los precios. Por supuesto que no. Y el ministro no dijo eso. El ministro no dijo eso. Lo que te están planteando es un plan que tiene... de precios de nuevo y te estoy hablando de un plan económico. Hasta ahora no me dijiste
¿Qué van a hacer en materia de reforma impositiva? Porque Argentina, reforma del Estado, reforma laboral, incorporación de la economía argentina al mundo, reforma monetaria porque no tenemos moneda. Eso es un plan. No, nos ponemos de acuerdo, che, por esta semana no toque los precios, la semana que viene. Es un presupuesto Eso que no es se un vota en el plan. Parlamento Nacional. Decir que vas a tener 29% de inflación en el año. Y el plan que es un PowerPoint, Eso. como te presentaba Macri con el plan Belgrano, No, eso no es que un te plan. decía que íbamos No, a llegar. No, para mí no es eso. Arreglar con el. Para mí, ¿sabes qué? Sí. Si lo mejor que le podría pasar al mundo es que desapareciera el Fondo Monetario Internacional. ¿Viste como el disco de Misión Imposible? Me parece nefasto. Es un invento de lo que a ustedes les gusta, que es un invento keynesiano. Así que fíjate si me parece detestable el fondo. Claro. De manera que yo no acordaría nada con el fondo, me parece pésimo. ¿Qué defaultaría la deuda con el fondo? Te estoy diciendo que no acordaría. Haría mi plan económico, pero haría un plan económico. No, Sarasa, viste que bueno, sí, vamos a arreglar los Pero es que precios. es una falta de respeto hablar de la Sarasa porque No, si el vos decís ministro que... dijo una vez que hacían Sarasa, ¿no te acordás? Ah, cuando pero estuvo de con vuelta volvés a la frase de Twitter. Massa? No, que la frase de Twitter, lo que fue lo dijo, que lo dijo en el Sí, Congreso. claro, lo dijo en el Congreso. Vos también dijiste que íbamos a la hiperinflación en el 2019, que el dólar se iba a 500.000. La verdad que si es por eso... No, mostrame dónde dice que eso... que Mostrame. lo de la hiperinflación... sí, No, ya no, te lo digo. de 500.000. Bueno, te busco declaración por declaración. A lo que voy es que Sí. plantear que no hay Sí. un plan económico, cuando vos tenés un presupuesto que ordena las variables, que te presenta un escenario monetario y fiscal ordenado con lo que heredamos del 2020, es absolutamente Matías, estás falaz. trabajando sobre la fiebre y no sobre lo que causa la fiebre. Vos te estás diciendo, vamos a ponernos de acuerdo sobre los precios y los salarios. Ahora, ¿qué es lo que generó esta estampida de precios? Porque no me hace decir que, además, ni siquiera es el problema de los alimentos. ¿Ustedes miraron los números de cómo están subiendo los precios del índice de precios al consumidor? Vos tenés el año pasado, Sí. precios al consumidor subió 36%. Lo de la hiperinflación lo dijiste el 19 de octubre ¿Qué de... dije? Porque El, completo. el 27 dije? dijiste, Pero decí la propuesta de completo. Alberto Fernández nos llevaría a una hiperinflación. Sí, puede llevarte una También hiperinflación, dijiste el por 18 supuesto. de noviembre del 19. La inflación está a la vuelta de la esquina. Se lo dijiste a Longobardi. cuándo? 18 de noviembre del 2019. no subió ¿Querés la que te mande el inflación? link? No. Acá La está. hiperinflación está a la vuelta de la esquina. ¿Qué hiperinflación Sí, viviste bueno, vos, pero Roberto? ¿a vos te parece que lo que 30 estaba... pero si bajó 18 ¿Me puntos la dejaste de inflación. dar los datos? No, pero es una chantada. Lo que dijiste que venía la hiperinflación y no vino nunca. No, Entonces, o bueno, sea, vos le ¿vos dijiste qué a entendés por Longobardi, hiperinflación? ¿a vos te parece que 36 puntos son hiperinflación? 36 puntos con la tarifa de los precios congelados, Sí. ¿de acuerdo? Ok. Y que son 2 puntos... Vos me estás diciendo que 36 Vos puntos decís, son ¿me vas a dejar hiperinflación? explicar? No te Sí, estoy dale. diciendo que es hiperinflación. Bueno, te estoy entonces no diciendo sé que lo ni que siquiera estaba miran los planteando. números. No, Lo que que eso no- es- a ver, Dale. ustedes, ¿cuánto Hablemos de los precios. aumentó los alimentos? 42%. ¿Pero cuánto aumentó prendas y calzado? 60% en el año. Sí. Recreación y cultura, 48%, ¿sí? O sea que no es el problema de los alimentos. Están buscando la causa, la explicación de los alimentos, para tratar de zafar. Porque ni siquiera son los principales productos de exportación alimentos. El rubro carnes es recién el quinto complejo exportador. El primero es soja, el complejo sojero, que en Argentina no se consume mucha soja. Ujú. Segundo es la industria automotriz, y después tendría que revisar, porque no me acuerdo todo, maicero o una cosa por el estilo. O sea que O sea, está desenfocado el gobierno para... está totalmente desenfocado. No tiene un plan económico. A mí me parece que, A ver, Matías, justamente, sí, ya- a ver, ya me parece que estamos terminando. justamente lo contrario, digo, la idea de poner de poner frases arriba de la mesa que intentás ordenar tomando números de donde querés, lo mismo pasó con el tema en la última vez que nos encontramos acá. El peor país en el tratamiento de la pandemia, la vacuna rusa nos va a envenenar a todos, el país con más muerte por millón de habitantes. La realidad, los datos dicen que estamos 27 en muertes cada 100.000 habitantes, que estamos 12 en cantidad de casos, que el peor distrito del país en el manejo, en cantidad de muertos cada 100.000 habitantes, según los contagiados, es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad es que me parece a mí que hay en ese sentido que intentar, en materia de pandemia, tratar de entender qué efecto económico tiene eso. Y claramente el efecto es promedio y parecido en todos los países, con la diferencia que Argentina, cuando empezó a enfrentar este tsunami, tenía las manos atadas, porque se las dejó así el último gobierno. Bien. 30 segundos. 30 segundos, sí, bueno, tenían las manos atadas porque recibieron la herencia del kirchnerismo, que Macri lo que hizo fue endeudarse para financiar esa herencia que había Bueno, tomado, y inútil, eso es lo que claramente. yo le critiqué. Sí, o sea, el desastre lo hizo Gelbar, que fue la gestión anterior, a Macri,
Y Macri fue el Celestino Rodrigo, que tuvo que tapar las tarifas de los servicios públicos. Después, en el resto, te digo francamente, yo no escuché ningún plan económico. Escuché acuerdos de precios, que eso ya lo vimos 3 millones de veces. Bien, gracias, Gracias. gracias a ambos.